Hola, buenos días. ¿Se escucha el Zoom? Sí, sí se escucha. Genial. Buenos días. Yo soy la doctora Francia Linet Vergara López, R1 de oftalmología, acompañada de la doctora Carla Michelle Martínez Chávez, R2 de oftalmología, y el doctor Fernando Herrera Mendoza, R3 de oftalmología, que no se encuentra con nosotros actualmente por problemas de salud, pero está en el Zoom con nosotros. El día de hoy vamos a hablar sobre membrana epirretiniana, el arte de esperar o la ciencia de intervenir. Para hablar un poco de nuestro tutor, el doctor Víctor, Víctor Galindo Talami. El doctor es egresado de la Universidad Católica de Honduras, de Honduras desde el 2020. Realizó la especialidad de oftalmología en la Universidad de Galileo en Guatemala y actualmente se encuentra Ya es cursando tarde. el fellowship de retina y vitrio por la Universidad Autónoma de Guadalajara. En cuanto a su formación adicional, él tiene un diplomado de administración hospitalaria, un ¿No? diplomado de gestión en la calidad total y un diplomado de nutrición deportiva. Ahora, para hablar un poco de nuestro tema, una breve introducción. La membrana Cristian, epirretiniana es apaga tu una enfermedad micrófono. de la interfase vitreoretiniana que realiza una proliferación fibrocelular sobre la retina, causando una distorsión macular que se refleja en cuanto a nuestra visión con una alteración visual. También vamos a hablar sobre la importancia de la anatomía y la embriología retiniana, también sobre el OCT como herramienta diagnóstica clave y que es nuestro tema principal el día de hoy, es nuestro dilema clínico, en qué momento podemos observar o intervenir en la membrana epirretiniana. Bueno, hablando un poquito de la embriología de la retina, esta comienza a partir de la cuarta semana, cuando aparece la vesícula óptica. Esta es una prolongación del prosencéfalo que es originaria desde el neuroectodermo. Esta vesícula sufre una invaginación, formando la copa óptica que esta tiene una estructura de doble pared y de esta capa se originan dos capas principales, la externa, que es la que da origen al epitelio pigmental de la retina, y la interna, que nos da la retina neurosensorial, perdón. La diferenciación celular ocurre a partir de las semanas 5 a 7, cuando las primeras células en diferenciarse son las células ganglionares. Estas son las responsables de enviar información visual desde el cerebro por el nervio óptico. En la semana 7 se diferencian las células de Müller y las células amácrinas. Las células de Müller son las que le dan el principal soporte a la retina, y las amacrinas son las encargadas o ayudan en la modulación de señales visuales. A la semana 10 a 12 se diferencian las células horizontales perdón, y, y bipolares, que pues participan en el procesamiento y transmisión de señales entre los fotorreceptores y las células ganglionares. En la semana 12 a 24, pues se desarrollan los conos y bastones, que serían nuestros fotorreceptores. Ah, ya que está una vez formada la retina, pues ya comienza lo que es su maduración retiniana. A partir de la semana 16 inicia la vascularización de la retina, que nace desde el nervio óptico hacia la periferia. Este es un paso muy importante, ya que pues esto nos va a ayudar con el buen funcionamiento de la retina, ya que nos proporciona pues oxígeno y nutrientes. En la semana 25 se forman las células, perdón, las capas plexiformes, perdón, que son zonas donde ocurren conexiones sinápticas neuronales. A partir del séptimo mes es cuando la retina ya se encuentra completamente, bueno, casi completamente organizada, ya que esta tiene su maduración hasta después, postnatal, ya empieza a tener su maduración macular, sobre todo la foveal. Esta maduración termina aproximadamente desde los 6 a los 8 años de vida.
más o menos es cuando termina la maduración completa de la retina. Es por eso que los niños no tienen, o bebés no pueden fijar objetos o no pueden tener de que su visión más fina. Ahora, hablando sobre la anatomía, según esta es una definición que tomé del Kansky. La retina es una fina capa de tejido neurosensorial que recubre la superficie interna posterior del ojo y transforma la energía luminosa en impulsos nerviosos que son transmitidos del cerebro a través del nervio óptico. Esto se divide en dos, en la retina sensorial y el epitelio pigmentario de la retina. Ahora, para hablar un poquito de la anatomía del polo posterior, normalmente el polo posterior, pues lo que podemos observar es el disco óptico y aquí podemos observar pues la arteria y la vena central de la retina que forman sus arcadas, y también podemos observar la mácula, que pues es la encargada de nuestra visión más fina, central. También cuando dilatamos el ojito podemos observar lo que es el ecuador, la retina periférica. La hora cerrada, pues en ciertas maniobras, con ciertos lentes, podemos llegar a observarla. Ahora para hablar ahora sobre un poquito sobre la retina sensorial, no me voy a adentrar dentro de cada capa porque la capa que más nos importa en el tema del día de hoy es la membrana limitante interna, pero sí puse perdón, lo más importante. Pues bueno, la membrana limitante interna es la interfaz vitreoretiniana. En la capa de fibras nerviosas, en la capa de fibras del nervio óptico, aquí es donde se ocasionan los impulsos visuales hacia el nervio óptico. En la capa ganglionar, aquí se encuentran los axones del nervio óptico. En la capa plexiforme interna, aquí ocurre la sinapsis celular entre las células bipolares, amácrinas y ganglionares. En la capa nuclear interna encontramos los núcleos celulares los núcleos de las células de Müller, las bipolares horizontales y las amácrinas. En la capa plexiforme externa, aquí ocurre la sinapsis entre las células, entre los fotorreceptores y las células bipolares. En la capa nuclear externa, aquí se encuentran los núcleos de los fotorreceptores. En la membrana limitante externa, pues esta le da una estabilidad de los segmentos de los fotorreceptores, y pues la capa de conos y bastones o fotorreceptores pues son los que ocasionan la fototransducción de esto. No mencioné el epitelio pigmentario de la retina, ya que este no forma parte de la retina sensorial. Ahora sí, hablando sobre la membrana limitante interna. Esta es la capa más interna de la retina. Esta representa, como ya mencioné, la interfaz vitreoretiniana. Además, está formada por la membrana basal de las células de Müller. Dentro de sus funciones, pues sus funciones principales es actuar como barrera protectora entre el vitrio y la retina, ser una barrera selectiva de nutrientes y mantener la estabilidad estructural de la retina. Algo muy importante es que la membrana limitante interna es mucho más delgada o delicada justamente en el área foveal. Esto es importante ya que como es una zona muy delicada, si hay alguna disrupción ya ven que está adherido un poco al vitrio, si se desprende o si ocasiona algún daño, hace que ésta se vuelva un poco más vulnerable se vuelve un poco más vulnerable, y estas lesiones pueden activar a las células gliales o mayormente a las células de Müller, y puede haber una proliferación sobre esta superficie, formando así una membrana, pero no me voy a adentrar tanto porque más adelante vamos a hablar sobre la fisiopatología de la membrana epirretiniana. Ahora, para mencionar el epitelio pigmentario de la retina, este deriva de la capa externa de la capa óptica. Una de sus principales funciones es la barrera hematoretiniana externa. Esta está encargada de la fagocitosis de segmentos externos de los fotorreceptores, participa en la absorción de luz y el transporte metabólico, sobre todo de la vitamina A, que es esencial en el ciclo visual, y pues es fundamental para la homeostasis de la retina, ya que esta pues nutre toda la retina. Ahora sí, hablando sobre la membrana epirretiniana, ya adentrándonos a nuestro tema, por definición que agarré del libro del Llano, esta corresponde a una proliferación fibrocelular sobre la superficie macular
interna capaz de alterar la arquitectura de la retina y comprometer la función visual. Ahora hablando un poco de epidemiología de la membrana epirretiniana, esta es más susceptible en la población que son a los adultos mayores arriba de 60 años de edad, con una prevalencia del 6 al 10%. Esto aumenta en este grupo etario, ya que aquí se ocurren más cambios degenerativos del humor acuoso normalmente, y por eso es que es más común en estos pacientes. También es más común en mujeres que en hombres. Se cree que la causa son causas hormonales y pues hay una mayor prevalencia en hispanos, ya que puede estar relacionada por factores genéticos o pues por predisposición como a la diabetes. La etiología, esta se divide en dos, en idiopática y secundaria. La idiopática o primaria, que es la más común, esta está relacionada pues con la edad y con el desprendimiento del vítreo posterior, ya que cuando hay un desprendimiento de vítreo posterior puede ocasionar algunas microlesiones. La secundaria, esta está más asociada a eventos vasculares como telangiectasis macular, juxtafoveal, retinopatía diabética, uveitis, traumatismos. Algunos de sus signos y síntomas, bueno, el paciente nos va a referir una disminución de la agudeza visual progresiva, hay metamorfopsias, visión borrosa y diplopia monocular. Algunos signos que nosotros podemos ver al momento de realizar nuestra biomicroscopía o ver para valorar el fondo de ojo, en esta imagen se puede observar el brillo celofánico, no sé si lo podemos observar todos, pero si observamos aquí. Aquí también se observan los pliegues retinianos, hay una distorsión vascular y podemos ver una tortuosidad de los vasos y también puede haber una tracción macular. Ahora quise poner este artículo. Es el artículo en cuanto nos habla de los factores de riesgo de la membrana epirretiniana. Este artículo es el Prevalence and Risk Factors for Epiretinal Membranes in Multi-Ethnic United States Population, que analizó datos del estudio Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, que entre paréntesis, pues es el MESA. Incluye a casi más de 6,000 pacientes de diferentes grupos étnicos en Estados Unidos, con el objetivo pues de identificar principalmente cuáles son los factores de riesgo de desarrollar la MER. Principalmente el factor de riesgo principalmente asociado es la edad avanzada. Fue el factor más importante. A mayor edad, pues mayor probabilidad de desarrollar una MER. En la diabetes mellitus tuvieron casi el doble de riesgo de presentar una MER. También la hipercolesterolemia se asocia a presentar también una MER. Otras cosas o hallazgos que se encontraron en este artículo que son importantes de mencionar, la prevalencia total de la MER fue de un 28.9% y de esta un 39% se encontró en población de asiáticos. Es más común en ellos comparada con hispanos, con blancos y afroamericanos. El estudio también clasificó la MER en dos, como en Cellophane Macular Reflex, que es su forma más leve, y la Preretinal Macular Fibrosis, que es su forma más avanzada con pliegues retinianos. Ahora sí, mi compañera. Buenos días, compañeros. Vamos a continuar con la fisiopatología. Como ya lo mencionó la doctora Francia, la fisiopatología se relaciona mucho con el desprendimiento de vítreo posterior. Se ha encontrado presente en más del 70% de los casos al momento del diagnóstico de la membrana epirretiniana. ¿Y por qué es esto? Pues bueno, posterior a un desprendimiento de vítreo posterior, vamos a tener una migración de células de la retina y de origen extracelular, como lo son las células de Müller, la microglia, los dialocitos, los macrófagos, las células del epitelio pigmentado de la retina, entre otras. Estas
se juntan también con las proteínas de la matriz celular, extracelular, como el colágeno, la laminina y la fibronectina. Estos van a aprovechar que el desprendimiento de vitrio posterior va a generar microdefectos en la membrana limitante interna, por lo que van a empezar a generar su daño sobre la superficie de la retina neurosensorial y así haciendo una formación de una membrana epirretiniana. Es por eso que está estrechamente relacionado con el desprendimiento de vitrio posterior. Sin embargo, el 10 al 25% de las membranas epirretinianas pues aparecen sin que exista un DBP previo. Algunas literaturas mencionan que siempre va a existir un desprendimiento de vitrio posterior parcial, aunque nosotros no lo veamos clínicamente, o también habla sobre daño preexistente sobre la membrana limitante interna, por lo que va a haber la migración celular. Y bueno, aquí tenemos una imagen de un OCT que podemos observar la membrana epiteliana, perdón, que es esta línea hiperrefléctica, siempre la vamos a ver de esa manera, y el desprendimiento de vitrio posterior parcial, que es la línea de arriba. ¿Cuál es la historia natural de la membrana epirretiniana? En un estadio inicial, el paciente va a acudir sin síntomas, con una visión normal, y más bien va a ser un hallazgo dentro de la consulta. Vamos a ver una membrana translúcida en la mácula y pues si se fijan en este OCT, está refutada la fobia. Posteriormente empieza a haber una progresión, por lo que el paciente empieza a presentar síntomas como metamorfopsias, que lo podemos observar en un test de Amsler. Empieza a haber una distorsión de la retina neurosensorial porque empieza a haber más tracción. Y por último, en un estadio avanzado ya hay una mayor tracción y una alteración macular. Y bueno, ¿cuáles son los estadios de la membrana epirretiniana? En la clasificación de Gass se mencionan estos, que es el estadio 0, la maculopatía en celofán, que se visualiza como un reflejo en celofán. Un estadio 1, donde vamos a tener una maculopatía en celofán arrugado, y pues la membrana causa ya unos pliegues que se veía mejor en la imagen de la doctora Francia, donde se veían las líneas que les estaba mostrando. Y bueno, esos pliegues irregulares empiezan a generar una atracción. Si hay mucha atracción, pueden generar una imagen en sacacorchos. Y por último, el estadio 2, que es la fibrosis macular o un póker macular. Aquí ya va a haber una membrana gruesa y opaca, pliegues o arrugamiento de todas las capas de la retina. Y bueno, aquí se los dejo, así que estadio 0, 1 y 2. Bueno, ahora vamos a pasar a la clasificación por OCT. Eh, Antes del 2017, toda todo era por clínica y por lo que cada oftalmólogo apreciaba dentro de un OCT. Por lo que este artículo en 2017 lanzado por Gobeto y colaboradores, pues cambió todo, revolucionó todo lo de la clasificación de la membrana epirretiniana. ¿Por qué? Porque esto ya nos podría dar eh, una idea de cómo la iba a ir a nuestro paciente en un posoperatorio, por ejemplo. Y pues también para tener una estadificación y estar todos en la misma página y no decir, a mí se me hace que así es, ¿no? Entonces esto fue revolucionario. En 2017 salió este artículo
¿Y qué fue lo más importante y por qué les pongo esta imagen antes de empezar lo de la clasificación? Porque habla de el tejido ectópico a nivel subfoveal, que era cuando empezaba a haber una migración celular y se perdía la anatomía de la fobia. La parte de arriba, aquí debería haber una depresión, de aquí empieza a haber una tracción, esta es la línea hiperrefléctica de arriba, y empieza a haber una tracción por lo que se van perdiendo hasta a la anatomía propia. Esto fue lo más importante del artículo, lo del tejido ectópico a nivel subfoveal. Ahora bien, el estadio 1 observamos una membrana epirretiniana pequeña, delgada, y se respeta la depresión foveal. Ay, uy, perdón, voy a regresar. Qué mal. Ahora en el estadio 2 vamos a tener una membrana epirretiniana asociada con la pérdida ya de la depresión foveal. Se habla de que en el estadio 1 y 2 se respeta esta capa ectópica. Y ahora en el estadio 3 ya tenemos una membrana epirretiniana con bandas continuas de tejido ectópico cruzando a nivel foveal, que es decir, que la MER ya está empezando a hacer mucha tracción, por lo que empieza a ver lo de la migración de las células. Y por último, el estadio 4 ya tenemos una MER gruesa con bandas de tejido ectópico cruzando a nivel de la fobia y una mayor dificultad de la definición de las capas de la retina. Y bueno, ahora en 2019, Gobeto y otros colaboradores sacaron otro artículo tomando en cuenta esta clasificación por OCT y ahora relacionándola con resultados de 12 meses posteriores a cirugías. Entonces, ya teníamos respuestas de, ok, a la clasificación 1 les va muy bien en agudeza visual, a la clasificación 2 quedan en un 20-40. O sea, ya estábamos asociando esta clasificación de OCT con resultados posquirúrgicos. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Los pacientes con membrana epirretiniana idiopática en estadio 3 y 4 presentaron obviamente una menor agudeza visual y a mayor grosor subfoveal mediante OCT comparados con los pacientes del estadio 2 en el preoperatorio. Se correlacionó la agudeza visual con el grosor subfoveal y el grosor foveal mejoró en todos los estadios y esta reducción se asoció con una mejor agudeza visual. Y conclusiones de este artículo del 2019 es que para el pronóstico visual de un paciente con membrana epirretiniana idiopática, siempre hay que valorar las capas internas continuas foveales ectópicas, que es lo que él hablaba en el primer artículo del 2017, que pues no quiere decir nada más que pues entre más se pierda esa capa interna continua foveal ectópica, más tracción está haciendo una MER y menor agudeza visual va a tener posteriormente de la cirugía. Ahora bien, ¿cómo la inteligencia artificial ha revolucionado la oftalmología? La inteligencia artificial puede mejorar escaneos de OCT. Bueno, en este artículo que salió en el 2025 en la Academia Americana de Oftalmología, nos habla de cómo la inteligencia nos va a ayudar y que también qué limitantes vamos a tener. En estas estudiaron más de 66 bases de datos diferentes y bueno, los estudios fueron clasificados según tres etapas de manejo de la membrana epirretiniana. Uno, el diagnóstico de la membrana epirretiniana. Dos, las características morfológicas de este. Y tres, la predicción pronóstica y resultados posquirúrgicos.
Y ahora sí, ¿cómo la IA mejora estos escaneos de OCT? Pues los modelos multimodales mostraron potencial para estimar qué pacientes sí podrían beneficiarse por una cirugía. Y también, pues el uso de la IA es una herramienta que mejora a los médicos menos experimentados. Es decir, a lo mejor nosotros en la clínica no lo podemos ver, pero la IA sí nos lanza el diagnóstico de la membrana epirretiniana. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues que la IA tiene un gran potencial de manejo de la membrana epirretiniana, especialmente para su detección automática, la clasificación de la severidad, la predicción visual postoperatoria y un apoyo en la toma de decisiones quirúrgicas. ¿Cuáles son las limitantes de la inteligencia artificial, según este artículo? Pues la falta de bases de datos grandes y diversas. Un ejemplo es cuando hacemos un OCT de un nervio óptico de un niño. No nos va a salir ni siquiera un semáforo de verde o rojo. ¿Por qué? Porque en la base de datos de ese aparato no está en los niños. Le tenemos que poner otra fecha de nacimiento tan solo para poder hacerlo. Y bueno, diferencias en calidad de imágenes entre hospitales y dificultad para interpretar cómo toma decisiones la inteligencia artificial, como lo es el black box fenómeno. ¿Qué es esto? Pues nosotros siempre le preguntamos algo a la IA y sabemos qué información le estamos preguntando o qué información está entrando. Sin embargo, la respuesta que nos da la inteligencia artificial, no sabemos a qué tuvo que procesar o qué tuvo que pasar para que la inteligencia artificial llegara a esa conclusión o a ese diagnóstico. Entonces ahí tenemos todo un limbo. Y la ausencia de integración clínica real en la práctica diaria, ya que pues la inteligencia artificial solo está viendo un estudio clínico y no está valorando integralmente al paciente individualizándolo. ¿Y Fer? Buenos días, compañeros. ¿Se me escucha? Sí. Ok. Primero que nada, Espera, déjame, voy a prender la bocina. Espera un segundo. A ver, habla. se me- A ver, di hola, Fer. hola, ¿se me escucha? ¿O ahí escuchan bien Hola. todos o no? ¿No? ¿Ya se me escucha? O sea, Es que tenemos que conectar la bocina, espérame. Ok. Ya me veo, ¿verdad? Entonces se me escucha y todo. sí, yo te aviso. Ok. ¿Cómo conectas? Ya tengo el prendido. Tere. ¿Habla Fer? ¿Listo? ¿Se me escucha? Bueno. Fer, ¿puedes hablar? ¿Ya se me escucha? ¿Listo?
¿Todavía no? Fer, ¿puedes hablar otra vez? Sí, ¿se me escucha? ¿Ya? ¿O todavía no? Ya me conecté yo acá Ok, ¿y a mí ya se me escucha o todavía no? Bueno, ¿listo? Listo, Fer. Ok, ¿ya verdad? Espera, ¿eh? ¿Sí? Ya puedo hablar, ¿verdad? No se escucha doble. Ok, pues primero que nada, buenos días compañeros, gracias por estar presentes el día de hoy. Les mando un fuerte saludo con la mano izquierda, y pues gracias también a nuestro tutor por estar el día de hoy aquí. Antes de hablar de lo que es el tratamiento, que pues prácticamente es la cirugía, necesitamos hablar de lo que es el diagnóstico, ¿ok? El OCT ha dejado de ser un plus en nuestra práctica médica para convertirse en lo que ahora yo llamaría como nuestra brújula, ¿sale? Como nuestro parteaguas para saber cuándo o gestionar nuestras decisiones. Cuando analizamos un OCT en un paciente con una membrana perretiniana, no solamente debemos delimitarnos a medir lo que es el grosor macular central, sino que necesitamos tener la pericia y el conocimiento para buscar ciertos biomarcadores que nos van a funcionar como un pronóstico de la agudeza visual postoperatoria en el paciente, ¿ok? Ay, se quitó la imagen. ¿Sí se ve? ¿Continúa? ¿Continúo o no continúo? Chicas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como les había mencionado, necesitamos tener el conocimiento de que existen ciertos biomarcadores que nos van a ayudar a predecir o saber cuál es el pronóstico visual de este paciente, del paciente con el que nos estemos enfrentando en la consulta. ¿Pueden darle a la siguiente, por favor? Muy bien, ahora, ¿cuáles son los biomarcadores que nos van a funcionar? Existen dos grupos, los que nos van a funcionar de buen pronóstico y los de mal pronóstico. El primero, y que en base a la literatura en la que nos basamos nosotros, lo mencionan como quizás el predictor, el biomarcador predictivo más importante, es lo que es el drill, ¿ok? El drill se va a presentar cuando veamos en el OCT esta desorganización de las capas de la retina, ¿ok? Como sabemos, esta membrana va a generar una tracción, esta tracción va a generar esta desorganización de toda esta anatomía de la retina, ¿ok? Otro valor predictivo, otro pronóstico, otro biomarcador de mal pronóstico es lo que son las ectopias de las capas foveales. Como lo había mencionado nuestra compañera Carla, cuando ya nosotros estemos viendo que para empezar se pierde, otra vez ya no se ve,
Bueno, pero les voy mencionando. Esto de la ectopia de las capas, a lo que mi compañera se refería, era a que se pierde la presencia o va a haber, se pierde esta presencia de la depresión foveal y aparecen estas capas de la retina, como por ejemplo la plexiforme interna o la nuclear interna, que van a terminar cruzando por debajo de este centro de la fobia. Ahorita va a haber una imagen en donde nosotros vamos a poder analizar todos estos marcadores pronósticos. Y cuando nosotros veamos esto, debemos de saber que, por ejemplo, para empezar, esto ya es un marcador de mal pronóstico. Y cuenta mucho el grosor de estas capas ectópicas, ¿ok? A mayor grosor, la recuperación visual va a ser menor, ¿ok? Ahora, seamos lógicos, si ya tenemos esta ectopia de capas, vamos a tener una menor depresión foveal. Si una mayor vamos a tener una menor depresión foveal. Entonces, aquí nos sirve de dos. Cuando tenemos una buena depresión foveal, quiere decir que es un buen pronóstico. Y si tenemos una mala depresión foveal, que se ha perdido esa convexividad a nivel de la mácula, pues quiere decir que el pronóstico es malo, ¿ok? Otro marcador es la integridad de la línea elipsoide. Aquí también toman como un marcador o un biomarcador pronóstico muy importante la línea elipsoide, ya que usualmente cuando hay una disrupción o está como levantada, ¿qué quiere decir esto? A nosotros se nos tiene que venir a la mente, por eso fue muy importante las bases que sentó Francia, que aquí a este nivel se van a encontrar lo que son los fotorreceptores, ¿ok? Entonces, cuando hay una disrupción, estos fotorreceptores va a haber una fototransducción anómala, ¿ok? Por eso el paciente, es gracias a esto que el paciente comienza a tener estas metamorfopsias, estas distorsiones de imagen que el paciente va a referir cuando se nos presente en nuestra consulta. También me parece que, ahorita que pongan la imagen, hay otro signo, que se llama el cotton ball zinc, que es prácticamente una mancha que nosotros vamos a ver, una mancha borrosa y muy hiperreflectiva a nivel justamente del centro de la fobia. Cuando nosotros veamos este signo, ¿qué quiere decir? Que prácticamente ya hay una atracción muy fuerte a nivel de la capa de los fotorreceptores, ¿ok? Esto se traduce, como ya les dije anteriormente, pues van a ver las metamorfopsias más severas, ¿ok? Igual, ahora los de buen pronóstico es prácticamente como lo contrario a los del mal pronóstico. Nosotros esperamos ver biomarcadores como por ejemplo la integridad de la línea elipsoide y de la limitante externa. Van a decir que esta anatomía o esta estructura de estas capas está respetada. ¿Qué quiere decir? Que si todo está respetado, si las capas están en su lugar, lo más esperado es que después del tratamiento, que es quirúrgico, pues el paciente va a responder muy bien. ¿Ok? La presencia de la depresión foveal, como se los había mencionado, debe de haber esa convexividad. Las membranas tipo celofán, que como ya los vimos en la clasificación de gas, pues vamos a ver que o el paciente se encuentra en estadio 0 o en estadio 1, ¿sale? Que quiere decir que no está generando una tracción tan importante como para que esta arquitectura de la retina se pierda, ¿sale? Y la presencia, la presencia de estos marcadores nos tienen que orientar para saber gestionar lo que le vamos a saber decir al paciente, ¿ok? ¿Cuál otro más estaba ahí? Me parece que también está, bueno, igual, lo de las capas ectópicas. Si no hay capas ectópicas, la arquitectura de la retina, de las capas de la retina está respetada, quiere decir que esperamos un buen pronóstico con el paciente, ¿sale? Y es prácticamente esta la imagen que yo les quería mencionar. Si se fijan en esta imagen, vemos principalmente la línea hiperreflectante superior, que es lo que es esta membrana, ¿ok? La membrana hiperretiniana, que prácticamente está cambiando toda la morfología y la estructura de la retina. Vemos
esta membrana, vemos cómo están esta capa ectópica, vemos que se pierde la depresión foveal, hay células a nivel del centro foveal que no tienen que estar, por eso es que se dicen líneas ectópicas, por esta proliferación celular a nivel de la línea media de la fovea, que pues no tiene que estar ahí. Vemos igual cómo está más abajo a nivel de la línea elipsoidal. ¿Se me escucha? ¿Qué pasó? Ya subo los técnicos. Ok, entonces me voy a ir un poquito más rápido para respetar los tiempos. Pues prácticamente este es un caso de un paciente con una membrana muy avanzada y el pronóstico pues es malo. Pasamos a la siguiente. Ok, ya les habíamos hablado sobre lo que es la clasificación de Govetto. ¿Por qué se las vuelvo a poner ahorita? Porque creo que para tomar una decisión nosotros tenemos que tener, todos los médicos, un lenguaje en común, ¿ok? Teniendo este lenguaje en común vamos a saber nosotros orientarnos o guiarnos, o sea, debemos de protocolizar las cosas, ¿ok? Y la clasificación de Govetto nos va a ayudar a estratificar lo que es la severidad estructural y, más importante, a predecir lo que es la evolución después del tratamiento quirúrgico con el paciente, ¿ok? Por eso creo que se creó esta clasificación que como ya lo vimos, consta de estos 4 estadios, en donde el primero pues siempre va a ser el más favorable para el paciente y el último o el cuarto va a ser el más funesto en relación al pronóstico visual. Debemos de ser conscientes que no operamos lo que es una imagen de un OCT, estamos operando a un paciente, ¿sale? Por eso se hizo este segundo estudio con la clasificación de Govetto que la doctora Carla ya les explicó anteriormente. Debemos de ser conscientes que las indicaciones de la cirugía es una combinación entre lo que nosotros estamos presenciando en el OCT y lo que los síntomas del paciente, o sea, lo que el paciente nos está refiriendo, ¿ok? Ahora, no solamente es lo que nosotros, no es como que nosotros seamos nada más el instrumento que el OCT y los síntomas del paciente van a tomar como para... Nosotros debemos de ser conscientes más bien que el tiempo se va a transpolar a tejido en relación a lo que es la retina del paciente. Si bien es bueno esperar en las primeras instancias que en un paciente que apenas veamos un brillo en celofán, que no tenga el paciente síntomas, pero debemos de saber que existe una posibilidad de que el paciente pueda progresar. Entonces, es por eso que en base al OCT y a esta clasificación debemos de irlo monitorizando a este paciente de una forma estrecha para saber cuándo intervenir y cuándo no, ¿ok? Tenemos que tener o saber gestionar en base a estas herramientas cuáles van a ser las expectativas que le vamos a poder ofrecer al paciente, ¿ok? Si el paciente ya tiene un daño crónico, que veamos que a nivel del EP, incluso el EPR ya hay daño, pues vamos a saber que los fotorreceptores ya tienen un daño, entonces la calidad visual después de la cirugía va a tener un techo, entonces ya el pronóstico nos cambia. Considero que la regla de oro pues prácticamente es sencilla. Si el paciente está feliz con su visión y el OCT está estable, hay que mantener vigilancia. Pero en cuanto veamos progresión anatómica o el paciente vea que ya comience con metamorfopsias, que apenas si empiecen a distinguirlas, yo considero que debemos de intervenir, ¿ok? Pero esta es mi consideración. Por eso me gustó este tema, porque existen muchísimas directrices que se pueden tomar en base a la conducta con nuestros pacientes, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente. Muy bien, ¿cuándo el manejo médico es suficiente en estos casos? Como nosotros sabemos, el paciente que llega con nosotros no tiene la menor idea de lo que es una membrana epirretiniana. Entonces, una pregunta básica que nos van a hacer es, doctor, ¿puedo tratar esto con gotas? Y la respuesta que nosotros tenemos que dar sencillamente es corta. El manejo médico no va a curar lo que es la membrana epirretiniana, ¿ok? Es una patología contráctil, como ya se los hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, los AINES y los esteroides, que ahorita les voy a hablar un poquito sobre los esteroides, tienen un rol fundamental, pero solamente en 2 escenarios. En el manejo postoperatorio, para controlar lo que es el edema, el edema postquirúrgico y la inflamación residual,
Y por otro lado, también tenemos el escenario en el que nos presentemos frente a un paciente que no se puede operar por que ya sea que no sea candidato o porque simplemente, como ya sabemos, son pacientes añosos, van a ser pacientes mayores de 70, 72 años, 74 años, probablemente ya no quieren someterse a este tipo de procedimientos. Entonces aquí el manejo médico sí es un poquito clave para saber controlarlos, teniendo en cuenta y especificándole al paciente que este tratamiento médico solamente va a aliviar lo que es el componente de edema, si es que hay, a consecuencia de la tracción, ¿vale? Pero estos medicamentos no van a quitar lo que es la tracción mecánica, ¿de acuerdo? ¿Por qué les puse de AINES? Porque existe el medicamento, el bromofenaco, que todos conocemos, que como su nombre le indica, tiene un átomo de bromo, ¿ok? El bromo, el átomo de bromo es muy lipofílico, ¿ok? Esta capacidad hace que sea más fácil que atraviese todas las barreras hasta llegar al polo posterior. Aún así, la concentración que se llega a presenciar a nivel de vítrea es baja, apenas representa el 1% de su concentración. Se equipara a la fracción que se puede encontrar de bromofenaco en el humor acuoso incluso, o en concentraciones plasmáticas. Pero aunque llega a tener ese 1% de concentración a nivel de la cavidad posterior, a nivel de la cavidad vítrea, tiene la cualidad de que este medicamento tiene una molécula que se llama IC50. Esta molécula IC50 aunque sean en cantidades relativamente, bueno, muy bajas, es lo suficientemente relevante esta cantidad como para que llegue a afectar a lo que es la molécula de COX-2. Entonces, con estas bajas concentraciones de actividad de la IC50, alcanza a afectar lo que es la vía inflamatoria, ¿sale? Por la inhibición de la COX-2. ¿Y por qué les puse este artículo? Porque en este artículo menciona que prácticamente las concentraciones de esteroides que llegan a pasar al polo posterior son muy bajas. En el artículo lo menciona, que es del 2014 este artículo, menciona que son insignificativamente relevantes. La penetrancia que tienen es aproximadamente el 0.01% del acetato de prednisona y 0.001 los demás esteroides. Pensando en esto, ellos hicieron o reformularon lo que es, o trabajaron a base del esteroide del loteprednol con etambutol. Y agregaron se supone que, o dicen que implementaron el uso de unas nanopartículas en estos medicamentos, ¿ok? Generando que estas nanopartículas atravesaran lo que era la barrera mucinosa de la lágrima, haciendo que se penetrara todo, o sea, más rápido antes de que esta barrera mucosa barriera el medicamento y su concentración sea todavía más baja. Entonces, en base a este artículo y con esta nanotecnología se dice que fue 3 veces más superior comparado con las formulaciones convencionales, el contenido o el grado de penetración que tuvo este medicamento que ellos implementaron. Se supone que este porcentaje, que si recordamos era de 0.001, alcanzó a ser relativamente o clínicamente significativo, alcanzando concentraciones del 1% o 1.2%, que pues sí nos ayudan a controlar un poquito lo que es la inflamación. Pero como les había mencionado anteriormente, el manejo médico no es suficiente con este tipo de patologías. Pasamos a la siguiente. Muy bien, ahora, el tratamiento quirúrgico, ¿cuál es? Pues es la cirugía, ¿sale? No existe otro tratamiento definitivo. ¿Y cómo se llama? Se llama peeling, el peeling de la membrana hiperretiniana. Aquí existe otro tema, porque también está muy peleado el hecho de si solamente realizar el pelado de la membrana hiperretiniana o utilizar un doble pelado, que es el pelado de la membrana hiperretiniana y el pelado además de la membrana limitante interna. Creo que tenemos aquí un video, pasen a la siguiente. En ese video se los voy a explicar para ser más conciso.
Primero que nada, como lo habíamos mencionado anteriormente, esta enfermedad se da, o esta patología contráctil se da en el 70% o más de los casos, se da por la atracción que genera el vítreo. Esta atracción genera microroturas a nivel de la membrana limitante interna, lo que genera que exista una proliferación de células de Müller, y pues ya lo que vimos en la fisiopatología. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero se aplica acetato de prednisolona para terminar, acetato de triamcinolona, perdón, para terminar de desprender lo que es el vítreo posterior, y ya una vez que se desprende, hacemos vitrectomía, y ya que está toda la cavidad vitreal limpia, vamos a utilizar lo que es el azul de tripán. El azul de tripán tiene una afinidad muy importante con lo que es la membrana epirretiniana, ¿ok? Ya que capta a esas células dañadas y su matriz extracelular y hace que se pinte. El hecho de que se pinte nos ayuda a delimitar lo que es esta membrana, ¿sale? Y lo que hacemos es que con un Tano Scraper o una punta de Tano, así se llama, levantamos lo que es la punta de la membrana para poder pinzarlo, ¿ok? Y una vez que lo pinzamos, vamos retirando esa membrana. Se supone que la tenemos que retirar en un patrón centrípeto. Es más o menos como una capsulorhexis, ¿ok? El hecho de hacerlo así como en forma de una capsulorhexis es minimizar las fuerzas de cizallamiento que se puedan generar, y esto disminuye el riesgo de generar desgarros o hemorragias punteadas a nivel de esta zona, ¿ok? Se pone el azul, se deja de 1 minuto y medio a 2 para que termine de teñir, y ahora sí se limpia ese exceso de colorante y se comienza con el pelado. Cuando se hace el doble pelado de membrana junto con la membrana limitante interna, se puede poner ¿cómo se llama? El azul brillante, porque el azul brillante capta las células basales de la membrana limitante interna y también nos ayuda a delimitar lo que es esta membrana, esta capa de la retina, y la retiramos también. Aquí es en donde, bueno, ahorita no me voy a adelantar, vamos a pasar a la siguiente. Ya casi tenemos un poquito tiempo. Muy bien, ya por último, o casi por terminar, debemos de ser conscientes que tenemos una herramienta muy importante en nuestros tiempos, que antes no había, que se llama el OCT intraoperatorio, ¿ok? Les puse esta base o esta plataforma que se llama Heidelberg Engineering, no sé, ahí disculpen mi inglés, con una plataforma de visualización quirúrgica digital llamada Opera. Se supone que nos va a proporcionar imágenes de alto detalle de todo nuestro campo quirúrgico, permitiéndonos visualizar lo que son las estructuras de la retina en tiempo real, ¿ok? Esto nos es muy útil para confirmar si ya eliminamos las membranas, o incluso si en ese momento si ya hicimos el cierre de un agujero macular, ¿sale? Estuve investigando un poquito, y este sistema que se llama Spectralis tiene una función que se llama TrueTrack, que este TrueTrack es prácticamente lo que nos permite estar viendo estas imágenes tan padres en el momento, porque tiene un escaneo de una velocidad increíble que nos permite generar una imagen muy padre. Entonces, tener este tipo de herramientas nos ayuda a disminuir el riesgo de dejar restos de una membrana epirretiniana que a futuro nos puedan dejar una recidiva, ¿sale? Vamos a pasar a la siguiente. Muy bien, ahora, la gran controversia en todo este tema, que fue gracias a eso que nosotros quisimos dar este tema, es que existen dos filosofías muy importantes: el tiempo en el que se tiene que quitar la membrana y si se tiene que hacer el doble pelado o no. En base a eso fue que armamos esta presentación. En este artículo es una revisión del año del 2025, o sea, del año pasado, y aborda precisamente lo que es el timing quirúrgico y cuáles son los biomarcadores que a ellos más les parecieron importantes para relacionar el tiempo en el que se tiene que operar y cuál es la calidad visual después de realizar la cirugía, presentando los biomarcadores en el OCT previos a la cirugía. En cuanto a la cuestión de tiempo y cuándo operar, ellos concluyeron que una operación temprana, en cuanto se detectan síntomas básicos o síntomas los principales, que son disminución de la agudeza visual o incluso ligeras metamorfopsias, pueden conducir a una mejoría
sustancial de la agudeza visual postoperatoria, ¿sale? Demostrando que para ellos es mejor esa conducta en comparación con la conducta de solamente esperamos y vemos cómo avanza el paciente y después la operamos. También mencionan que como utilizaron los biomarcadores como un factor pronóstico, ellos vieron que la integridad de la zona elipsoidal es crítica. Si ya existe un daño aquí, el pronóstico del paciente es malo, ¿ok? Y también vieron que la zona de interdigitación representa lo que es la línea que es una línea hiperreflectante que se encuentra en la zona elipsoidal y entre el EPR, como lo vemos ahí en la imagen del OCT. Esta zona va a representar la parte de los segmentos externos de los conos, ¿ok? Que van a estar rodeados por las prolongaciones de lo que son las células apicales del EPR. Entonces, en esta zona, si ya también existe un daño o una alteración morfológica, quiere decir que el pronóstico va a ser malo y que es más fácil que se dañe esta zona en comparación con la zona elipsoidal. Vamos a pasar a la siguiente. Este es un grupo, este es un estudio clínico prospectivo que comparó directamente a dos grupos. Bueno, no quiero ser repetitivo, pero en base a lo que les he comentado sobre las dos filosofías, sobre operar a una membrana, hacer el doble pelado, el doble pelado, ellos abordaron estos dos criterios. Por un lado, ellos dijeron que el retiro de la membrana solamente, su argumento principal es que se preserva la arquitectura de la membrana limitante interna y se teoriza que al no tocar la membrana limitante interna reducimos el trauma iatrogénico que nosotros podamos generar por quitar la membrana limitante interna. Y como no tenemos ese trauma iatrogénico, el riesgo de que nosotros generemos escotomas paracentrales pues disminuye. Y por el otro lado, el argumento principal de hacer el doble pelado es que si quitamos la membrana limitante interna, que nosotros sabemos que es prácticamente la base o los andamios que utilizan estas células gliales para formar la membrana, pues si la quitan ya no está ese sustrato celular que nos funcione para volver a generarse esa membrana. Y las recidivas, pues ya no vamos a tener la posibilidad de que se hagan recidivas. ¿Ok? Compararon estos dos grupos y en el grupo 1 prácticamente concluyeron que, bueno, también si se fijan que aparte de valorar esos dos grupos, también valoraron la tortuosidad vascular. Para no extenderme más, concluyeron que en la cirugía, para empezar, no hubo una diferencia significativa en la reducción de la tortuosidad generada por la contracción de la membrana y tampoco hubo escotomas centrales cuando se realizó por el mismo doctor tanto el pelado simple como el pelado doble. Pero sí concluyeron que la tasa de recurrencias a los 12 meses en los pacientes que se generó que se le hizo el doble pelado de la membrana, que no hubo recurrencias a los 2 meses en los pacientes que se les hizo el pelado de la doble membrana. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Pasamos por último al último artículo. Muy bien, este artículo o tesis de un compañero de la UNAM me gustó porque aquí agarra a 132 pacientes y los clasifica en base a la escala de Govetto, que ya les hemos mencionado anteriormente. De estos 132 pacientes que toman como población, ellos identificaron que el 31.8% de estos pacientes les llegaron a la consulta en un estadio 4 de Govetto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues nuestra población latinoamericana solemos ver prácticamente el 33.3333333% de los pacientes que nos van a llegar a nuestra consulta pues ya están en estadios 4. Entonces, cuando enfrentamos estos estadios tan avanzados, quiere decir que para empezar la desorganización de las capas de la retina ya es mucho mayor y ya hay un daño muy considerado y se debe de pensar todavía aún más si se debe de realizar un doble pelado o un pelado simple de membrana. ¿Por qué? Porque si sabemos y a nosotros nos consta que el único tratamiento que hay va encaminado a mejorar la calidad visual del paciente, pues si nos llegan en estos estadios, pues prácticamente es como, si no me vas a ayudar, por lo menos no me sometas a una posibilidad de hacerme un daño iatrogénico, que no, de todos modos, aunque hubiera salido perfecto, no iba a mejorar mi calidad o mi función visual.
Pasamos a la última. Entonces, este tipo de revisiones nos tiene que orillar a pensar, nos tiene que orientar a saber cuándo cuándo debemos de tomar la decisión de operar, y que no solamente nos debemos de basar en lo que es la presencia de una membrana, sino que debemos de recopilar todo este conjunto de datos, los datos del OCT, los biomarcadores, la calidad visual, el tiempo de evolución, la edad del paciente, si se quiere operar, si no se quiere operar, para saber filtrar a este paciente y decidir cuál es el mejor manejo. En base a todo esto, yo hice esta tablita que se las paso para que le tomen foto o lo que ustedes quieran, y les ayude a tomar estas decisiones, ¿sale? Ya nada más se las voy a leer. ¿Cuándo vamos a tener un paciente que vamos a mantener en observación? Pacientes asintomáticos o con quejas visuales mínimas. Pacientes que tengan una agudeza visual conservada, igual generalmente mayor a 20-40. Cuando veamos un gobeto estadio 1 y cuando veamos que la arquitectura retiniana está estable, o sea que no tiene drill, que no tiene disrupción de la línea elipsoide, que son los biomarcadores más importantes. ¿Cuándo intervenir? Cuando el paciente ya tenga un impacto funcional en su vida, cuando las metamorfopsias ya lo incapaciten hasta para manejar, escribir, leer, cuando veamos una progresión en el OCT, que nosotros llevemos el registro, y cuando veamos cambios anatómicos, por ejemplo en gobetos, incluso desde la 2, un gobeto estadio 2, ya ni se diga 3 y 4. Y por ende, si yo me estoy refiriendo a cambios anatómicos 2, 3, 4 en gobeto, debemos de saber que estos biomarcadores, pues que ya van a haber biomarcadores de mal pronóstico, como por ejemplo drill o disrupción de la línea elipsoide. Y pasamos a la siguiente, me parece que ya es la última. Muchas gracias, compañeros. El reto no siempre es operar, sino saber cuándo hacerlo, ¿sale? Un gusto y les mando un saludo. Presentación. Es una weird. Ay, creo que Gracias. Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy el doctor Víctor Galindo Taljami. Voy a ser breve, les tomaré nada más unos 5 minutos aproximadamente para darle un pequeño tips nada más de todo esto, ¿no? Darle gracias nuevamente pues acá a los doctores por el tema que eligieron. La verdad es que es un tema muy controversial. Se puede dar a horas, horas o días de charlas. Podría ser un debate de algo que podríamos hablar, que decimos que estamos de acuerdo en estar en un desacuerdo. ¿Por qué? Porque yo puedo decidir o pensar que este momento es el timing para operar, pero el doctor no, o el doctor a su lado y así sucesivamente, ¿no? Entonces, un par de cosas que tenemos que tener en cuenta para poder decidir cuándo operar. Y muy interesante esto de acá, cómo colocaron el tema. Me llama la atención y quiero que lo lean todo. El arte de esperar o la ciencia de intervenir. Tómenlo en cuenta mientras les doy estos tips para que después lo analicemos. Número 1. Todo el tema aquí lo hablamos de la patología específicamente de retina, pero recuerden que el paciente va a llegar con ustedes porque ha tenido una baja visual progresiva con el pasar del tiempo y de los años. Y no mencionamos acá el pequeño gran ítem que es la catarata. El paciente que llega con ustedes no les va a decir, doctor, tengo una membrana epirretiniana. Probablemente si alguien o algún otro oftalmólogo se lo mencionó, sí, pero de lo contrario el paciente no sabe. Pero ¿de quién es el trabajo y el deber? De ustedes que están examinando a cada uno de los pacientes, el poder decidir, ver, interpretar, diagnosticar esta patología. Muy interesante que al momento de que ustedes evalúen el paciente, pregunten y escuchen qué es lo que les está diciendo el paciente. El paciente probablemente les va a dar algunos datos ahí sugestivos de esta enfermedad. No es lo mismo que el paciente les diga, tengo una baja visual progresiva, a que sea súbita, a que diga, veo distorsionado. Todas esas palabras son las que a ustedes los van a encaminar para tener un hincapié de hacia dónde se puede ir derivando este diagnóstico. El diagnóstico ustedes lo van puliendo a medida que ustedes van entablando una conversación con su paciente. Recuerden que acá
el paciente va a llegar con ustedes al consultorio. Ustedes tienen que ir evaluando desde la visión, su mejor corrección, su estenopeico, el segmento anterior, su presión intraocular, hasta el polo posterior, que viene siendo de las últimas cosas que tienen que observar. Entonces, no de antemano piden un OCT y vamos a tener la clasificación y todo. No, ustedes hacen el A, B, C, D de cada uno de sus pacientes. Y recuerden que en la repetición de cada uno de estos pasos es donde ustedes hacen una mayor disciplina y conocen más el porqué de las cosas. Y si algo sale mal o algo sale alterado en el A, B, C de cada una de sus cosas, ustedes ya pueden ir teniendo en cuenta todos los diagnósticos diferenciales. Cuando ustedes observan a su paciente, tienen que decidir si ese cristalino, si es que todavía tiene su catarata, es el culpable de la baja visión o no. Ya si no concuerda, no coteja, ustedes ya están buscando otras patologías y hay que descartarlas todas. Y pues posterior a esto, observar el polo posterior. Ya cuando vemos, observamos ciertas características, es cuando nosotros podemos solicitar los estudios de apoyo, que sí es cierto. El gold estándar acá indiscutiblemente va a ser el OCT, que fue el grande y el grueso de toda esta presentación. Pero quiero que también tengan en cuenta acá algo. Toda la inteligencia artificial no los va a reemplazar ustedes, pero sí los va a reemplazar el que no la sepa utilizar. No sé si alguno de ustedes lo utiliza en su día a día, en sus diagnósticos, en sus consultas o algo por el estilo. No sé si quién sí o quién no. Que levante la mano el que diga sí, yo sí la uso. ¿Ustedes dos, no, doctores? Yo sí la uso. ¿No? Muy bien. Creo que hoy en día pues viene siendo nuestro ayudante, nuestro auxiliar. ¿Por qué? No nos reemplaza y no da el diagnóstico lo dan ustedes. Pero ¿qué nos va a ayudar? La inteligencia artificial va a tener la información de miles y miles y de millones de información, pero esa información, quien la tiene que pues analizar son ustedes, no es la inteligencia. Ese es un coadyuvante, ¿no? Entonces, hay hoy en día todos los OCTs les van a dar todos los parámetros, pero los biomarcadores que fueron los muy importantes acá en esto, ustedes son los que los tienen que analizar. Ustedes los pueden pasar por diferentes inteligencias artificiales, que incluso algunos OCTs ya los traen integrados, ya les traen algunos warnings donde les dicen, alerta, un OCT no normal, es decir, anormalidad. Ya en ustedes es que o pueden observar y que puedan analizar qué patología tiene. Y por último acá, el OCT intraoperatorio. El OCT intraoperatorio pues va a ser o es realmente, a quienes tienen acceso a este, un game changer. ¿Por qué? Porque podemos analizar específicamente si estamos haciendo un solo pelado o si estamos realmente haciendo alguna iatrogenia, haciendo un doble pinch, es decir, que estamos agarrando de más de la retina. Y bueno, no les quito más tiempo. Acá nuevamente les pregunto, ¿es el arte de esperar o la ciencia de intervenir o cambiarían estas palabras? Sería la ciencia de esperar y el arte de intervenir. ¿Por qué? Porque recuerden que solo hay que ofrecer esta cirugía si vamos a tener un pronóstico visual favorable. Si no, ¿para qué vamos a plantearle una cirugía a un paciente que no va a tener un buen resultado final? Al paciente no le interesa si la cirugía fue un éxito, al paciente lo que le interesa es que tenga una buena visión. Pues más que con eso, me despido y les doy gracias a todos ustedes por su atención y nuevamente gracias. Gracias, maestro. Bueno, pues,